Bienvenidas, bienvenidos. Si pueden escucharme, les rogamos que pueden empezar ya a escribir en sus saludos en el chat. Estaremos esperando, ya viene ahí por ahí señales de que se nos escucha. Vemos nombres conocidos entre las personas que escriben y nombres nuevos. Qué alegría tener caras nuevas y qué alegría tener las caras de siempre. Vamos a iniciar. Como es habitual, y en primer lugar lo más importante es agradecer de nuevo el interés, la confianza y seguir de manera fiel estos webinars de CLED World Languages. Nada más, quería tan solo darle la palabra a mi colega y amiga Sara Stefanich, que como saben es representante de Higher Ed en CLED World Languages. Sara. Gracias, Sergio. Hola a todos, todas y todes, bienvenidos y gracias por asistir a nuestro webinario hoy. Como ha dicho Sergio, me llamo Sara Stefanich y soy una de las representantes de ventas con CLED World Languages y especializo en los materiales de español, sobre todo para los niveles universitarios. Antes de empezar a trabajar con CLED World Languages, fui profesora de español por unos 10 años y saqué mi doctorado en la lingüística hispánica con un enfoque en el bilingüismo y la adquisición de lenguas en UIC, donde conocí a nuestra presentadora de hoy. Entonces estoy muy emocionada de estar aquí para presentar a la doctora Claudia Fernández. Claudia es Clinical Assistant Professor y directora del Programa Básico de Español en la Universidad de Illinois en Chicago, o UIC. Su investigación se enfoca en la enseñanza o el aprendizaje por tareas, en el uso de materiales y en el procesamiento del input. También es autora de varios artículos y libros, incluyendo la serie Aula en Acción con nosotros aquí en CLED World Languages. Claudia está con nosotros hoy para hablar de un enfoque por tareas y sobre todo cómo se puede construir un sílabo con base en tareas. Entonces voy a recordar a todos ustedes, como dijo Sergio, que pueden poner las preguntas en el Q&A durante la presentación. Y Claudia, te paso la palabra para empezar. Bueno, pues muchas gracias, Sara. Es un placer estar con ustedes como siempre y estar aquí contigo, Sara, con mi compañera, con tan buena profesora que siempre ha sido, y así te recuerdo. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar todos aquí. Estoy muy contenta con este tema. Es un tema que a mí me fascina, ¿no? Y que tengo el privilegio y la fortuna de poder implementarlo en el programa que dirijo en UIC y que para mí es muy placentero y me da mucha felicidad poderlo compartir con ustedes para, no sé, para poder empezar con esta conversación. Es un tema fascinante. Entonces, el sílabo con base en tareas, y no sé si sílabo es una palabra ya en español o no, temario también se puede usar, lo voy a usar de las dos formas, y el tema de hoy es eso, cómo planear cursos guiados por objetivos comunicativos. Entonces, vamos a ver lo que vamos a ver hoy. Hoy veamos 4 pasos, 4 cosas muy importantes, que es lo que va a guiar la presentación. Voy a empezar brevemente para decir por qué un temario con base en tareas, ¿verdad? ¿Por qué esa opción o por qué queremos hacer ese tipo de cosas en nuestro currículum de español? Después, ¿cómo se crea un temario con base en tareas? Voy a dar muchos ejemplos de tareas finales, de tareas posibilitadoras y de sílabos. Voy a dar un ejemplo de un sílabo con base en tareas. Y después, la conclusión, me gustaría que ustedes, yo voy a concluir brevemente, pero me gustaría saber que pusieran en el chat qué es lo que ustedes se llevan de esta presentación, qué les pareció útil o interesante o informativo. Entonces, para empezar, ¿por qué un temario con base en tareas? Bill Van Patten, que me encanta esta cita, dice que tasks are the quintessential communicative event in contemporary language teaching. Las tareas
son, en mi opinión, algo que está muy poco nombrado, ¿no? Que no son populares, ¿verdad? Que la gente no habla, hablan más de proyectos, hablan más de probablemente otras cosas, pero las tareas, una tarea bien hecha es el evento comunicativo por excelencia. Entonces, cuando uno habla de tener un currículum o un enfoque comunicativo, ¿verdad? Uno pensaría que esa persona está usando tareas en su salón de clase, ¿verdad? O sea, son tareas, porque las tareas es lo que concretiza, lo que te permite hacer que los estudiantes se comuniquen de forma auténtica, de forma realista, como la gente se comunica normalmente fuera del salón de clase. Entonces, un temario con base en tareas, en mi opinión y en la opinión de mucha gente, es un temario que realmente refleja un enfoque comunicativo como debe ser, como bien entendido, ¿verdad? Pues vamos a ver un poco más acerca de esto. El enfoque por tareas tiene la filosofía, ¿no? De que uno aprende haciendo cosas, ¿no? Y la forma de aprender una lengua, cuando la aprendemos nosotros, cuando somos pequeños o cuando la aprendemos de mayores, es usando la lengua, haciendo actividades relevantes, realistas, auténticas, que necesiten de la lengua para poder llevarse a cabo. Eso es como la gente aprende, ¿no? Yo vi hace unos días una presentación ya un poquito vieja de una persona bastante renombrada y es una experta en Task-Based Language Teaching, el enfoque por tareas mediado por la tecnología, Marta González Loret. Y esta persona le preguntaba al grupo una analogía que me pareció extraordinaria. Esa persona, Marta, les preguntó que cuántos de ustedes, a su audiencia, y se lo pregunto a ustedes ahora, usan un teléfono, tienen un teléfono celular. Me imagino que muchos de ustedes, ¿no? Me imagino a lo mejor todos, ¿no? Todos los 70 personas, 86 personas que están aquí, tenemos un teléfono celular probablemente. ¿Y cuántos de nosotros leímos las instrucciones para usar el teléfono? Probablemente muy pocos o nadie. Entonces, ¿cómo es que aprendimos a usar el teléfono? Usando el teléfono, ¿verdad? Lo aprendimos usando, entonces cogimos el teléfono y empezamos a usarlo. Y el teléfono tiene un DNA muy intuitivo, ¿verdad? Está diseñado para que el usuario lo use, aprenda, ¿no? Mientras se usa. Entonces, lo mismo pasa con el cerebro nuestro. Esa es lo que me pareció extraordinaria. Los humanos estamos capacitados, estamos entrenados, tenemos el DNA en que la lengua estamos aprendiendo, la vamos a aprender como si fuera un teléfono, ¿no? Usando la lengua. Y el enfoque por tareas tiene esa filosofía y empieza desde esa observación, ¿no? Empírica que tenemos de cómo se aprenden las lenguas. Entonces, eso es ya un paso principal extraordinario en este enfoque. ¿Y qué es el enfoque comunicativo en realidad? Porque el enfoque por tareas está bajo la sombrilla del enfoque comunicativo, pero es realmente, en mi opinión, el enfoque comunicativo por excelencia. El enfoque es en el significado y en la comunicación, no en formas gramaticales, ¿verdad? No en las instrucciones del teléfono. El enfoque es en usar la lengua para poder expresar o interpretar o interactuar significado. Y este enfoque por tareas, TBLT en particular, el que menciona Michael Long, el que Michael Long es uno de los pioneros, que ya que más descanse, este enfoque por tareas está informado por lo que se sabe sobre la adquisición de una lengua adicional de los últimos 50 años. Es decir, TBLT, el enfoque por tareas, es una pedagogía basada en la investigación. Yo creo que no hay otra pedagogía que tenga tanta investigación detrás que es TBLT, como TBLT. TBLT realmente es una pedagogía que no sabe muchas cosas, obviamente hay muchas cosas que todavía no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sabemos está bien fundamentado por las teorías y por lo que hemos visto empíricamente. Ok, entonces, ¿qué es una tarea? Una tarea es algo muy peculiar, ¿verdad? Entonces, una tarea con T mayúscula, ¿no? Como lo pone Van Patten y también Michael Long, una tarea es una actividad donde el significado es fundamental. Es decir, se tiene que hacer si se entiende la lengua que se está usando. Hay una brecha de comunicación que se debe resolver. Es decir, yo tengo una cosa, yo tengo una información y para poder hacer la tarea tengo que acortar la brecha o tengo que
tengo que saber lo que mi interlocutor está diciendo, yo también tengo que entenderlo para poder llegar a la tarea, a finalizar la tarea, a poder llevarse a cabo la tarea. Hay una brecha de comunicación. Las tareas reflejan lo que hacemos en la vida, ¿no? Lo que los humanos hacen en la vida fuera del salón de clases. No me gusta decir la vida real, porque el salón de clases es la vida real, ¿verdad? Pero las tareas reflejan lo que hacen los humanos generalmente con la lengua fuera del salón de clases. La tarea, la prioridad de la tarea es terminar la tarea. ¿Se hizo la tarea o no se hizo la tarea? ¿Verdad? Terminar la tarea es lo que queremos, es el resultado. Y tiene un propósito que no es practicar la lengua, ¿verdad? El propósito es usar la lengua para poder hacer algo, para poder llevar a cabo la tarea, ¿verdad? No para practicar el imperativo o nada de eso. Simplemente es terminar la tarea usando la lengua. Y la evaluación de la tarea, ¿no? Cómo es que nosotros vamos a evaluar si la tarea se hizo o no, es con base en su cumplimiento, con el resultado. ¿Se compró el pan o no se compró el pan? ¿Se pasó el examen de manejo o no se pasó? ¿Se hizo el pastel o no se hizo el pastel? ¿No? Es el resultado lo que nos interesa. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una tarea interesante. Esta que está aquí, a ver, esto que está aquí, esta chica que está aquí es mi prima. Y mi prima en agosto del año pasado puso un post, no sé si esto es Facebook o Instagram, no me acuerdo, pero ella puso lo siguiente. Pantitlán, por favor, haga 2 filas del lado izquierdo. Y ella dice, aquí pagando 2 horas de trabajo comunitario por multas de exceso de velocidad. Tarea, ella no es profesora de español, ¿eh? Pero puso, la tarea que tiene que hacer para pagar la multa es guiar a los pasajeros del camión express para Pantitlán en sustitución de la línea del metro que está deshabilitada. Entonces, una tarea de la vida real es esa. Ella, en México, para bien o para mal, la gente que comete infracciones, ¿no? De tránsito tiene que pagar con trabajo comunitario, ¿no? Es una práctica cultural. Entonces, la tarea es guiar a los pasajeros del camión express, ¿verdad? Para Pantitlán, porque el metro no sirve, entonces ella tiene que decirle a la gente, Pantitlán, por favor, haga 2 filas del lado izquierdo. Entonces, su tarea es usar la lengua para poder cumplir una cosa que va a ayudar, ¿no? A que la gente pueda transportarse de forma ordenada, me imagino, y que no esté por ahí dispersa sin saber a dónde ir porque el metro no funciona. Entonces, esa es una tarea, un ejemplo de tarea de la vida real, en el cual la lengua se usa, ¿verdad? Es necesario para poder llevar a cabo la tarea bien, ella tiene que usar la lengua y hay una brecha que tiene que acortarse, ¿verdad? La gente no sabe a dónde ir y ella con la lengua está haciendo, con el idioma, con el instrumento lingüístico, está haciendo que la gente haga lo que las autoridades quieren que haga en este caso. Es un ejemplo de una tarea de la vida real, ¿verdad? Ok, entonces las tareas de salón de clases tienen características equivalentes, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de tareas del mundo, aparte de esto, de mi prima, es hacer preguntas a un paciente para rellenar su ficha médica, una tarea. Hacer una reservación de un hotel, toda la gente lo hemos hecho probablemente en nuestra vida. Dar un discurso, escribir un CV, analizar datos para llegar a una conclusión, ¿no? Análisis de datos es una carrera muy práctica y muy popular. Evaluar a candidatos, mucha gente lo hemos hecho. Dejar un mensaje de voz que promueva un candidato político. Eso me pasó a mí el otro día, estaban haciendo candidatos para el alcalde de Chicago y yo recibí un mensaje de voz en español para promover a un candidato y para que pueda votar. Son tareas, y hay cientos y cientos de tareas más o menos como esta, ¿no? Que la gente hace usando su idioma, ¿no? Ok, entonces, el enfoque por tareas, ¿no? Para aprender una lengua, la tarea en este enfoque es la tarea la que guía, es la unidad de análisis. No es un punto gramatical, no es una lectura, es una tarea que tiene las características que acabamos de decir. Es lo que guía el currículum, las actividades, los materiales, los recursos lingüísticos, es el esqueleto en el cual se basa el curso. Entonces, la tarea es lo que guía todo lo demás, ¿verdad? Porque queremos que el estudiante sea capaz de poder hacer esa tarea, ¿verdad? Entonces, tenemos que prepararlo para poder llegar a ese objetivo final comunicativo.
Ok, entonces, yo recibí, voy a ponerlo aquí, yo en mi trabajo recibo frecuentemente sílabos de otras universidades de todo el mundo prácticamente, para que yo haga la equivalencia de esos cursos con los cursos de español para un estudiante, ¿no? El estudiante tomó ese curso, va a tomar ese curso y lo que quiere la persona que me los manda es que yo haga la equivalencia y decir si este curso equivale a mi curso de 103, tercer semestre, etc. Entonces, recibo muchos sílabos de ese tipo y yo los evalúo y yo le digo que sí es la equivalencia o no. Y yo recibí la semana pasada esta parte de este sílabo, que me pareció muy bueno, hasta que llegué a cierto punto. Entonces, este sílabo es para un curso de español con fines específicos dirigido al área de salud, ¿verdad? Hay cursos así, muy específicos, como ustedes saben, tenemos en UIC algunos, y su objetivo es darle al personal de salud que no tenga conocimiento previo del idioma español, gente que es beginner, no novata, las herramientas necesarias para poder interactuar y entrevistar a un paciente de habla hispana. Maravilloso. Durante 4 semanas, el estudiante adquirirá conocimientos en las 4 habilidades, lo que le permitirá comunicarse de forma básica con hablante nativo español. Ok, y dice, este curso responde a la pregunta: ¿cómo lograr que el estudiante le haga las preguntas necesarias a un paciente hispanohablante para completar la ficha de identificación en expediente médico? Es una tarea absolutamente maravillosa. Es una tarea válida, es útil, ¿verdad? Se necesita, el personal médico necesita saber el español necesario para poder rellenar una ficha médica. Es una tarea maravillosa, lindísima, una tarea que, híjole, si yo tuviera 4 semanas para hacer eso, yo ya estoy pensando lo que yo haría. Es absolutamente, hicieron un trabajo excelente esas personas que hicieron este SILA, porque identificaron una necesidad, una tarea que las personas de salud tienen que hacer con el español. Maravilloso. Sin embargo, vean lo que dice. Para responder a este interrogante, se estudiarán los siguientes conocimientos: el abecedario, localización, imperativo de usted y ustedes, pronombres interrogativos, presente y indicativo, diferencias entre tener y sentir. Válgame Dios. ¿Alguien necesita saber la diferencia entre tener y sentir para poder rellenar una ficha médica? Pretérito perfecto simple. Válgame Dios. Pretérito imperfecto. Madre santa. Madre santa. Entonces, ahí estamos viendo que hay un conflicto, ¿no?, de conocimiento y de entendimiento, es lo que yo veo, ¿verdad? Mientras los que hicieron este sílabo están realmente muy preocupados y muy bien por una tarea, por una necesidad, y la tarea está perfectamente bien concretizada y definida, el procedimiento es el incorrecto. Porque para poder hacer preguntas y rellenar una ficha médica, no se necesita saber toda esta lista de gramática en lo absoluto. Lo que tú quieres es que el estudiante esté expuesto a las preguntas que se hacen para hacer una ficha médica. ¿Qué es lo que los doctores o enfermeras o enfermeros hacen, ¿no? ¿Qué preguntas hacen para poder lograr la tarea? ¿Qué tipo de discurso se usa? ¿Cuál es el tipo de recursos lingüísticos que se necesitan, las frases, etcétera? Entonces, lo que hay que hacer, como vamos a ver en un minuto, tenemos que crear las condiciones para que el estudiante pueda hacer las preguntas. Y uno aprende a hacer preguntas haciendo preguntas, ¿verdad? Eso es lo que es, ¿no? No tenemos que leer el instructivo del teléfono celular. Entonces, ¿cómo se crea un temario con base en tareas? ¿Cómo le hacemos, verdad? Bueno, entonces la primera cosa que tenemos que hacer fue lo que hicieron estas personas con su sílabo de personal de salud. Tenemos que identificar qué es lo que quieren nuestros estudiantes o tienen que lograr hacer con su español. Porque las tareas tienen que ser relevantes a lo que el estudiante quiere hacer o necesita hacer. Tiene que ser una tarea que es relevante a su vida, relevante a lo que necesita hacer con el español, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces, lo primero que hay que hacer, y lo que voy a decir es en la forma más ideal, ¿no?, posible, en la forma en la que si tuviéramos todos los recursos, si fuera el mundo un ideal, así debería hacerse, ¿verdad? Y luego les diré cómo se puede hacer de una forma un poco más light. Entonces, la primera cosa que dice Long y Norris de hacer un curso con base en tareas es que tenemos que hacer un análisis de necesidades.
Es decir, tenemos que identificar qué es lo que tienen que hacer o tendrán que hacer los estudiantes con su español o con su inglés o con la lengua que están hablando, ¿verdad? Y se llama en inglés Needs Analysis. Eso, probablemente, una cosa parecida lo hicieron esas personas del sílabo del personal de salud, porque lograron identificar una tarea real, ¿verdad? Que era algo que las personas tienen que hacer para poder trabajar, ¿no? En el personal, en el hospital o en las clínicas. Después de que hacemos ese análisis de necesidades, que es un proceso bastante largo, no muy largo, quizás unos meses, que es un trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Hay que investigar qué es lo que los chicos van a hacer. Después, una vez que tenemos eso, tenemos que seleccionar las tareas que se hacen, ¿verdad? En el personal de salud o las tareas que la gente hace en la vida real, lo que quiere hacer, qué tipo de tareas son. Las tareas meta se llaman también target tasks, también se llaman final tasks, se llaman exit tasks, ¿no? Después de seleccionar las tareas, lo que hizo esta persona con su sílabo, que les acabo de enseñar, es analizar las muestras del discurso usado en las tareas. Es decir, si mi objetivo es que el estudiante haga preguntas para rellenar una ficha médica, entonces lo que hay que hacer es escuchar a las personas que hacen esa tarea y sacar muestras de discurso que representen o que reflejen los recursos lingüísticos, la lengua que se usa en estas tareas, en la vida real, como la usan los hablantes en la vida real, ¿verdad? Eso es lo que nos va a permitir poder hacer las tareas posibilitadoras, que se llaman en inglés pedagogic tasks, y que mi TA, Rob, que está por aquí probablemente, me enseñó cómo se dice en español pedagogic tasks, que me encanta porque se llama tareas posibilitadoras, porque las tareas posibilitadoras hacen que el estudiante pueda llegar a hacer la tarea final. Por eso se llama posibilitadoras, porque y voy a enseñarles muchos ejemplos para que ustedes tengan una idea más clara. Son tareas que están intrínsecamente relacionadas a la tarea final, pero que su propósito es ayudar al estudiante a que pueda hacer la tarea final. Y después una vez que tenemos las tareas y las tareas pedagógicas o las tareas posibilitadoras, podemos hacer el sílabo, ¿verdad? El sílabo con las tareas finales y lo que va a ayudar al estudiante a hacer las tareas finales. Y luego tenemos la evaluación del curso y las tareas, estas tareas meta se evalúan con un criterio de realización de tarea, es decir, con un criterio de si la tarea se completó o no se completó. El estudiante pudo rellenar la ficha médica o no pudo rellenar, ¿verdad? Eso es. Lo que yo quiero ver es que la ficha esté rellena, ¿verdad? Rellena con la información correcta. ¿Lo hizo o no lo hizo? Entonces, eso es con el criterio que debemos seguir para poder evaluar una tarea. Ok, entonces, la pregunta es, bueno, ok, pero lo que pasa es que mi clase, que en mis cursos, como los míos en UIC, por ejemplo, mis estudiantes no estudian español con un fin específico. Mis estudiantes estudian español primero, la primera razón es porque es un language requirement. Y la segunda razón, que me dieron muy vaga, es porque quieren aprender a conversar con los hablantes en español. Quieren tener conversaciones en español. Ok, pero es un poco amplia, ¿verdad? Bueno, ¿qué tareas, verdad? Entonces, ¿cómo hay que hacer un análisis de necesidades en un curso que no tiene fines específicos? La respuesta es sí. La respuesta es sí, porque ese análisis de necesidades me va a acercar mucho más a lo que los estudiantes quieren o van a tener que hacer con la lengua, ¿verdad? Y ese análisis de necesidades que no tienen que hacerlo los maestros en sí, idealmente debería ser la gente como yo, por ejemplo, que tiene la gente como yo, directores de programas, ¿verdad? Pero no todos los directores de programas tienen el tiempo o la habilidad o el talento o el apoyo, ¿verdad? Que necesitan para hacer un trabajo tal. Sin embargo, podemos hacerlo un poco más light. Es decir, podemos pensar, como yo lo hice, porque en mi programa yo no hice un análisis de necesidades, ¿verdad? Lo voy a hacer, espero hacerlo el próximo año, es algo que me gustaría hacerlo, ¿verdad? Como una forma de saber exactamente por qué mis estudiantes estudian español, ¿verdad? Pero lo que podemos hacer
un pequeño paso, un primer paso es pensar qué tareas, con T mayúscula, son lo suficientemente amplias para que tengan el potencial de ser transferibles a casi cualquier contexto o necesidad. Cuando los estudiantes se gradúen, ¿verdad? De su carrera y que tengan haber estudiado español, ¿qué tendrán que hacer? Que sea suficientemente amplio. Por ejemplo, una presentación, ¿no? Una presentación es algo que se hace en la industria, en la educación, en la política, ¿verdad? Que el estudiante pueda dar una presentación en español es una tarea que probablemente le va a ser útil, ¿verdad? Hacer, ¿verdad? Entonces, eso es una tarea que es suficientemente amplia, ¿verdad? Leer, por ejemplo, diferentes reviews, ¿no? De hoteles, de restaurantes, no sé, de diferentes cosas, ¿verdad? Leerlas y llegar a una conclusión. Bueno, también es una cosa que siempre estamos constantemente leyendo, haciendo comparaciones y llegar a una conclusión. Por ejemplo, ¿verdad? O otra cosa es qué actividades o tareas son interesantes, útiles, valiosas, relevantes, divertidas para mis estudiantes. Es otro criterio que podemos hacer y que ese criterio junto con el siguiente que generalmente se usa en las clases de español, de clases de lengua, a nivel primaria o secundaria, cuando los niños realmente no tienen ningún objetivo específico más que desarrollar la proficiencia en la lengua, ¿verdad? Entonces, eso también se usa, es un criterio que se usa. O que se requiere que el estudiante sepa hacer en el currículum universitario. También puede ser otro criterio que nos ayuden a escoger las tareas adecuadas para las necesidades de nuestros estudiantes. Pero hay que hacer un análisis, hay que sentarse y pensar qué tareas son las tareas que son tareas útiles y valiosas para mis estudiantes. Ok, entonces, después de eso, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues ya que tenemos las tareas definidas, ¿verdad? Que decimos, bueno, tengo varias tareas, como en este curso, ¿no? De rellenar una ficha médica, tenemos la tarea meta. Ok, ¿y luego qué hacemos? Bueno, pues si tenemos ya una tarea bien definida o varias, ¿verdad? Porque generalmente son varias tareas en un curso de un semestre, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, la ficha médica, vamos a seguir con este ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es conocer muy bien la naturaleza de la tarea, de qué se trata, ¿verdad? De qué se trata esa tarea. Y hacer un criterio de evaluación. ¿Qué evidencia me tiene que dar el estudiante de que la tarea fue completada? ¿Y cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo lo voy a calificar? ¿El pastel se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Y se compró el pan? ¿Cómo se compró? ¿Cómo relleno la ficha médica? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo voy a saber que la tarea se cumplió o no se cumplió? ¿Cuál es mi criterio de evaluación? Mi rúbrica, ¿verdad? Y después de que tenemos eso, entonces vamos a ir pensando en las tareas posibilitadoras que van a hacer que el estudiante, van a preparar al estudiante para que pueda rellenar una ficha médica de forma exitosa. ¿Qué es lo que tiene que saber hacer el estudiante para poder rellenar la ficha médica? Y estas tareas van de la más fácil cognitivamente a la más difícil. Por ejemplo, en este caso, una tarea primera podría ser rellenar una fichita médica de 2 preguntas, ¿verdad? Y una tarea un poco más, la tarea posibilitadora o final, más cercana a la ficha médica, pues bueno, tiene mucho más preguntas y a lo mejor las preguntas tienen semipreguntas o tienen subpreguntas, etcétera, ¿verdad? Es la complejidad de la tarea, no lingüística generalmente, ¿no? Es la que usamos para poder secuenciar, aunque la secuencia de tareas posibilitadoras es un tema debatible, porque hay muchos factores, pero se entiende que puede ser, según Michael Long, de una complejidad menor al principio y una complejidad mayor al final de la tarea posibilitadora que se acerque más a la tarea final. Y esa es más o menos la dirección. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué es una tarea posibilitadora. Son estas cosas, que son esas tareas poco a poco que van a ayudar al estudiante a lograr la tarea final. Entonces, una tarea posibilitadora o pedagogic task es una tarea, es una actividad donde el significado es fundamental. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? No es un drill, no es una actividad mecánica en lo absoluto. Es una tarea, pero es una tarea que está diseñada para ayudar a una tarea final. Son los bloques de construcción de la tarea final, por eso se les llama así. Son comunicativas, es decir, involucran
interpretación, interacción o expresión de significado, y tienen un propósito generalmente. Los estudiantes tienen que hacer algo con esa tarea, tienen que hacer algo. Hay un propósito que no es un propósito lingüístico, es un propósito que es extralingüístico, va más allá. Y, repito, se centra en el significado y no en las formas lingüísticas. Lo vamos a ver en un momento. Eso es lo que una tarea posibilitadora, una actividad en clase debe tener, ¿verdad? Vamos a ver si decimos que es un curso comunicativo. Ok, entonces, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver qué es posible. Entonces, vamos a decir que una tarea final, que es la tarea final que están haciendo mis estudiantes en este momento y que van a terminar después de Spring Break. Mis estudiantes, ahora yo estoy enseñando el cuarto semestre de español, que es el último semestre en el programa. Cuarto semestre es como intermedio low, ¿no? Bajo intermedio. Y mis estudiantes en una semana y media tienen que hacer un póster de un objeto que solucione un problema y tienen que presentarlo a la clase. Eso es una tarea realmente porque la gente generalmente diseña objetos, ¿verdad? Lo que la gente hace por el salón de clase y describir un objeto es algo que hacemos, ¿verdad? Todos los días. El marketing y lo describimos y también se usa como circunlocución cuando no sabemos la palabra, ¿verdad? Como se dice. Entonces la tarea lo que tienen que hacer es identificar un problema de la vida cotidiana y pensar en un objeto que no exista o que no se conozca y que pueda resolver ese problema de la vida cotidiana, ¿verdad? Después tienen que dibujar el objeto, mis estudiantes, la tarea, y luego tienen que describirlo a la clase. ¿Para qué? Porque la clase lo va a evaluar y va a seleccionar el mejor objeto con base en su utilidad y en su originalidad. Entonces, la tarea está ahí. Entonces, la pregunta es, si ustedes tuvieran, no sé, 5 clases, 6 clases, 7 clases, no sé, tuvieran un tiempo, como esto tenían 4 semanas, ¿verdad? Para hacer la tarea de salud. ¿Qué es lo que qué es lo que ustedes creen que los estudiantes necesitan saber para poder describir un objeto? ¿Verdad? Eso es, porque lo que queremos es que lo describan. Entonces, ¿qué es lo que los estudiantes deben saber? ¿Cómo voy a prepararlos para que los estudiantes puedan ser capaces de diseñar un objeto y tienen que describirlo? Ok, entonces, es una tarea final porque sí, cumple con todos los objetivos, todos los aspectos de una tarea final. ¿El significado es fundamental? Sí. Hay que describir un objeto, ¿verdad? Y hay que describirlo porque se tiene que evaluar, ¿verdad? Entonces, ¿hay una brecha de comunicación que debe resolverse? Sí, porque si no me lo escribes, no lo puedo evaluar. Entonces, tienes que decirme cómo es el objeto para que yo pueda evaluarlo, ¿verdad? La gente en la clase. ¿Refleja tareas fuera del salón de clases? Sí, describir un objeto es algo que se hace en la vida real, ¿verdad? En la vida real después del salón de clases, sí, la gente describe objetos todo el tiempo, ¿verdad? Y el propósito no es la práctica de la lengua, no, el propósito es describir un objeto, ese es el propósito. No quiero que practiquen nada, ni siquiera sé en esas alturas qué recursos lingüísticos los chicos van a necesitar. Lo que yo quiero es que se describa un objeto, eso es lo que yo busco, ¿verdad? Y que se describa bien, que se termine y que podamos evaluar que el estudiante describió un objeto y lo evaluó el objeto de su compañero, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero, lo que yo busco en mi criterio de evaluación. Ok, entonces, el libro que uso lo pone así, como si fuera, bueno, eso es muy sofisticado, ¿verdad? Porque mis estudiantes no hacen eso. Ya les enseñaré un ejemplo de lo que hacen mis estudiantes, pero más o menos tendría que ser así. Tienes que tener una fotografía de tu objeto y tienes que hacer este póster para donde tú lo describes, ¿no? Y lo que yo hago es que generalmente este póster está después, nada más, o sea, lo ponen en Blackboard, ¿verdad? El póster, pero lo que yo quiero que hagan como parte de la tarea es que muestren la imagen y la describan, ¿verdad? La describan oralmente de forma espontánea. Pero es lo que pone, eso es un ejemplo que pone el libro. Ok, entonces vamos a ver lo que tenemos que considerar para poder hacer que esa tarea no sea una tarea bien hecha, para que sea una tarea que realmente cumpla lo que se tiene que cumplir. Algo que se tiene que hacer y fundamentalmente es saber
cómo es que la gente realmente describe un objeto. ¿Qué recursos lingüísticos la gente, no nuestra intuición, no lo que nosotros creemos, lo que realmente la gente, cómo es que las personas describen un objeto en español, ¿verdad? Gente no maestro, una que común y corriente, cómo es que la gente, y eso es parte del análisis, ¿verdad? Pero hay que saber tener un conocimiento muy claro de la naturaleza de la tarea y cómo es que la gente, qué recursos lingüísticos la gente usa para poder describir. Imagino que hay bastantes, ¿verdad? Hay muchas formas de describir un objeto. Después, ¿cuál es el criterio que yo voy a usar para evaluar esa tarea? ¿Cuál es mi evaluación? ¿Qué evidencia me tiene que dar el estudiante de que el objeto fue descrito, ¿verdad? Y que el objeto fue diseñado y que el objeto realmente es un objeto que soluciona un problema de la vida real, ¿verdad? Eso es parte de mi criterio. Y habrá otras cosas, ya se los enseñaré. Otra cosa es, muy importante, qué tareas, qué cosas voy a hacer en el salón de clase para que le ayuden al estudiante a poder hacer esa tarea final. Con base en los recursos lingüísticos que yo observé cuando la gente describe un objeto, esos recursos lingüísticos son los que los chicos tienen que aprender, ¿verdad? Idealmente, para poder describir un objeto. Yo digo idealmente porque a lo mejor no los aprenden totalmente o no los aprenden muy bien, ¿verdad? Pero el chiste es que al final de cuentas usen sus propios recursos, lo que tengan a la mano en su cabeza, en su sistema lingüístico implícito, y que puedan usarlo para completar la tarea como debe completarse. ¿Se completó? Bien. ¿No se completó? Bueno, qué mal. Pero usa los recursos que tú puedas usar, ¿verdad? Yo te voy a proporcionar tareas en la clase en las cuales tú vas a escuchar y vas a estar expuesto a todos esos recursos con tareas comunicativas, ¿verdad? Eventualmente yo espero que tú uses recursos y otros que tengas que te ayuden para poder escribir un objeto, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar qué tareas posibilitadoras, qué tareas en la clase vamos a hacer para poder ayudar al estudiante a hacer la tarea final. ¿Cuántas serían? ¿Cuántas creen? ¿Cuántas tareas posibilitadas? ¿Cuántas actividades decidiríamos? ¿7, 8, 10, 15? ¿Cuántas? En este sílabo que tenía para la ficha médica eran 4 semanas. Wow. Mucho tiempo, muchas tareas, pues, muchas cosas que hacer para poder llegar a esa tarea final, ¿verdad? Ok, ¿cuánto tiempo? Esas personas dijeron 4 semanas para una tarea, no está mal, ¿verdad? Pero ciertamente unas tareas tomarán más tiempo que otras, ¿verdad? Ciertamente, y dependiendo de muchos factores. Uno de ellos es nuestros estudiantes, el nivel, etcétera, o la dificultad de la tarea también, ¿verdad? Y lo más importante, bueno, no lo más importante, pero a lo más difícil probablemente es cómo vamos a secuenciar las tareas facilitadoras, ¿verdad? ¿Qué va primero y qué va después? Yo les voy a dar un ejemplo. Ok, entonces, vamos a ver qué hacemos. Yo aquí les puse, espero que funcione, ¿verdad? Pero un primer paso es, si yo quiero que mis estudiantes describan un objeto, el primer paso es, bueno, saber cómo es que la gente describe un objeto. Y yo les pregunté a mis sobrinos en México que me describieran un objeto. Entonces les di varios ejemplos, ¿no? Varios ejemplos de objetos, ¿no? Para que lo escribieran y no lo dicen. Entonces, vamos a escuchar, son varios segundos, pocos segundos, estas muestras y quiero que hagan 2 cosas que son difíciles de hacer. Primero, quiero que me digan de qué objeto se trata, ¿verdad? ¿Qué es? A ver si pueden adivinarlo. Y después lo pueden decir en el chat si quieren, ¿no? Y después me van a decir, nada más lo van a oír una vez porque no tenemos tiempo, me van a decir si pueden identificar qué recursos lingüísticos, qué frases, qué cosas dicen que son las más frecuentes, ¿verdad? Para poder describir un objeto. Vamos a ver. Este es un objeto pequeño. Sí. Normalmente está hecho de piel o de tela, pero también puede haber de plástico. Es muy fácil de cargar. En realidad está hecho para llevar a todos lados, tanto los hombres como las mujeres. Lo puedes llevar en tu bolsa, lo puedes llevar en tus bolsas de los pantalones. Se usa para guardar dinero, para guardar tarjetas. Es importante que sea portátil y que no sea muy estorboso. Exactamente. Hay gente que pone billetera, monedero, exactamente. Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver lo de los recursos lingüísticos más
frecuentes. Ahora sí, muestra 2, por favor. Este objeto es crucial en una cama. Es lo que necesitas donde descansas tu cabeza, te volteas. Hay versiones delgadas, gruesas, pesadas, largas, chicas, unas más acolchonadas que otras. Y hacen toda la diferencia para poder descansar bien o no. Incluso hay unas que son como corporales y la gente las usa para abrazarlas mientras duermen. Y normalmente vienen como en un set de sábanas que acompañan una cama. Ok, entonces eso es una almohada, exactamente. Ahora, díganme, no me digan en general, díganme exactamente las frases que se usan. No me digan descripciones, díganme la frase que se usa exactamente o que usan, que se repite, ¿no? Si es que se repite. Ok, adelante, Sara. Es Este es crucial un para objeto muy largo y delgado, pero generalmente puede enrollarse para poder guardarse más fácil o llevarse a todos lados. Es un objeto indispensable para algunos trabajos, como la carpintería, sastrería, construcción, y también es un objeto que las personas usamos cotidianamente y que generalmente tenemos en nuestra casa. Este objeto se usa para medir y se puede usar para medir desde el largo de una casa hasta las medidas de un traje o de una persona. Ok, muy bien, exactamente. Entonces, estoy viendo que en el chat que han puesto se usa, no, es una cinta métrica, exactamente, es una cinta de medir, perfectamente, perfectamente. Gabriela Cepeda y otras personas lo han dicho. Exactamente, pero ¿cuáles son los recursos lingüísticos que hemos visto? ¿No? Se usa, está hecho de, ¿no? Wincha, dice Rob, ¿no? Rob, que se dice cinta métrica. Se usa, está hecho generalmente. ¿Qué más dicen en el chat? Lo uso, ¿no? Etcétera. Entonces, podemos identificar aquí, ¿no? Cosas que generalmente decimos que usamos, ¿verdad? Para poder describir un objeto, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer los amigos de la ficha médica, ¿verdad? Tienen que ir con las gentes que están, las personas de salud que están haciendo ese trabajo de ficha médica y poder escuchar y grabar si es posible. Y eso es lo que los chicos van a tener que aprender, ese tipo de preguntas, ¿verdad? En este caso, con mi tarea final, lo que yo quiero es que, bueno, ¿qué es lo que realmente se dice? Entonces, esos métodos o approaches que se usa, que primero doy una lista de vocabulario y veo a ver qué puedo hacer con el vocabulario, no van, porque primero es lo que se usa, ¿verdad? Realmente para poder hacer la tarea. Y con base en esos recursos lingüísticos, vamos a crear esas actividades que son necesarias para poder ayudar a los estudiantes a que aprendan a usar esos recursos lingüísticos. Ok, entonces ya tengo eso. Ahora qué más sigue? La siguiente, por favor. Ok, el criterio de evaluación. Este criterio de evaluación, yo sé que no se ve, es muy largo, pero les puse una foto para que vean cómo es el que yo lo hago en mi programa. Es un ejemplo, no es perfecto, ¿verdad? Mientras más lo veo, más defectos le encuentro, pero lo tengo así y como se puede ver, no se puede ver nada, pero aquí en la parte, en esta columna, tengo los criterios que los voy a enseñar más grandes y mis niveles. No es que sea la tarea que se completa o no, que puede ser un criterio, se completó, check, no se completó, check. Yo lo que hago es que tengo gradientes de si fue completada o no. Se completó beyond expectations, se completó meet expectations strong, se completó meet expectations minimal o no se completó. Entonces tengo un gradiente de qué tan bien se hizo el pastel, ¿verdad? Se hizo como Martha Stewart o se hizo un pastel relativamente bien, pero sí es un pastel, no está mal. Ok, la siguiente, por favor, Sara. En esto podemos ver uno de mis criterios. El criterio principal es respects the intentions. Y esa descripción que les pongo aquí es para exceed expectations, que lo hagan súper bien, ¿verdad? Entonces, clearly presents the object that has design. The presentation is relevant, ¿no? It's meant to present an object that resolves the problem. Román, Juan y Monse, que son las personas que están en la actividad que presentaron su problema, ¿verdad? There is no irrelevant information. The presentation time is assigned one, and there is an image that clearly depicts the object design. Eso para mí es un criterio muy importante. El segundo criterio, ¿cuál es, Sara, por favor?
es los recursos lingüísticos. Y esto lo puedes poner o no lo puedes poner. Yo lo pongo porque yo quiero que mis estudiantes sepan o vean que hay una forma de decirlo y que yo espero que lo digan como puedan, ¿verdad? Pero que sí hay cosas que la gente dice para describir objetos. Por ejemplo, se usa para, ¿no? Es un aparato con el que puedes hacer esto. Entonces, mi criterio maravilloso, Beyond Expectations, es que uses in a very appropriate way the vocabulary and expressions and grammar elements to describe the characteristics and functionality of the object. Nada más, para eso. Start the presentations using mi propuesta se llama, ¿verdad? Pongo ejemplos de lo que me gustaría ver, ¿verdad? En su habla. Defines the object, ¿verdad? Y none or just a few inaccuracies are present. Eso es Beyond Expectations. Wow. Pero lo más común es que sean meet expectations strong, ¿verdad? Uses mostly appropriate way in an appropriate way, the vocabulary, expressions, and grammar necessary to describe and the characteristics of functionality of an object, although with some inaccuracies. Cualquier cosa que sepas usar para describir un objeto, bravo, maravilloso. Yo te voy a dar algunos ejemplos, pero si tú describiste el objeto con lo poquito que tienes y se describió bien, maravilloso, maravilloso. Lo comunicaste, lo hiciste, lo llevaste a cabo. Continúa, por favor. Otro criterio que tengo es, y voy a ir un poco más rápido, pero yo creo que estas slides esas diapositivas van a estar accesibles. Otro que yo tengo es que respects the characteristics of the genre, ¿no? La presentación es una presentación realmente, no que está leyendo de un script, es una presentación que es una presentación engaging, ¿no? Otro que yo tengo es que es una presentación coherente, ¿verdad? Lógica, por supuesto, ¿verdad? Así son las presentaciones, es la naturaleza de la tarea. ¿Qué más, Sara? Que se entienda es 20%, ¿verdad? Que realmente se puede entender lo que estás diciendo, es importante para cualquier presentador. Y el último criterio, en mi criterio, es que como que también, ¿no? Y que también está la evaluación del estudiante hecha. Entonces, el student comments on the classmate's objective or object of solution, shows genuine interest on the proposal, gives an opinion and value to her classmates' object using the appropriate linguistic resources, right? Como está muy bien valorar, también lo veremos, ¿no? Porque si quiero que evalúen, tengo que darles esos recursos para evaluar. Y to support his choice as the best object of all. Entonces, ese es el criterio que yo uso y que yo comparto con mis estudiantes desde el primer momento de que empezamos el módulo, ¿verdad? Para la tarea, para completar esa tarea, yo lo comparto para que mis chicos sepan cómo van a ser evaluados, ¿verdad? Y es un ejemplo, no tiene que ser así, como les digo, es un ejemplo imperfecto, pero es lo que hasta el momento me ha servido a mí para poder evaluar la tarea final. Ok, luego, ¿qué pasa? Continúa, por favor, Sara. Bueno, pues ahora vamos a ver las tareas posibilitadoras, ¿verdad? ¿Qué tienen que aprender los estudiantes para poder describir un objeto? ¿Qué cosas tienen que hacer? ¿Qué cosas les son necesarias para describir un objeto? ¿Y qué tipo de tareas facilitan ese aprendizaje? Es decir, la tarea posibilitadora, una pedagogic task, tiene que también promover la adquisición y la habilidad comunicativa. Entonces, son tareas que yo quiero que el estudiante haga en clase para que preparen para la tarea final y que a la misma vez vayan enriqueciendo el repertorio lingüístico del estudiante y la habilidad para poder comunicarse. Ok, entonces vamos a ver ejemplos. ¿Qué les parece? Entonces, un ejemplo es ¿no? Que se llama diseño útil, ¿no? Tienen que recordar el título porque en el temario así estará. Entonces, esta tarea posibilitadora, como pueden ver, es parte de una tarea y es una tarea en la cual hay diferentes objetos, ¿no? Y tienen descripciones, ¿verdad? Pasa, por favor, la siguiente, es parte de la tarea. La otra parte es esta. Entonces, fíjense muy bien en esa tarea. Es una tarea que funciona. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a ir poco a poco y luego ya en las demás voy un poco más rápido. Primero, hay que ver siempre cuál es el objetivo final de la tarea, de esa tarea en particular pedagógica. Aquí, si se puede ver, es al final. Al final lo que tenemos que hacer es
¿Qué invento te pareció más útil o revolucionario y por qué? Hablen en grupos. Entonces, voy a leer esas cosas, no ahorita no, ¿verdad? Pero como estudiante, no, síguela así. Como estudiante, lo que hay que hacer es que al final hay un objetivo final en esta tarea posibilitadora. Y el objetivo es comunicativo. Yo tengo que seleccionar el objeto que me pareció el mejor y comentarlo entre grupos y probablemente como clase votar en el cual el invento que es el más revolucionario. Y así llegamos a una conclusión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Son tareas que tienen varios pasos, porque así son las tareas, ¿verdad? No es una actividad ni es un ejercicio. Primero dice, observemos las imágenes. Observa las fotografías de los diseños e imagina qué anuncian, ¿verdad? Entonces empezamos a decir, bueno, ve, ¿no? Y empezamos a construir esquemata, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿De qué anuncian, verdad? Y ponemos ejemplos para poder usar communication gambit se llama, ¿no? Bueno, supongo que es un tablet, sí, parece, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿De qué se trata? Después leemos, pero ¿leemos para qué? Bueno, leemos porque dice, coincide con lo que pensaste en la actividad 8.1. ¿Qué es? Tenemos que es un filtro de agua potable personal, dispositivos de lectura asistida a inteligencia artificial, bioplástico hecho de, que es una cosa que empezamos a escuchar en las muestras de habla, ¿verdad? Hecho de, ya está ahí, de algas y control remoto mediante la mirada. Después, ¿qué te parece? 8.3, ¿qué es eso? ¿Qué te parece? ¿Qué te parecen los diseños? Y coméntalo con un compañero. Bueno, me parece práctico, útil, bonito, necesario, novedoso, etc. Entonces, y al final, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es qué invento te parece el más innovador o el más revolucionario. Entonces, es una tarea facilitadora que está muy bien estructurada porque tiene tiene input, que es absolutamente maravilloso. Y los chicos tienen que hacer algo con ese input. Y les está dando el vocabulario poco a poco que van necesitando para poder describir el objeto, ¿verdad? Eventualmente, en la tarea final, ¿verdad? Entonces, ese es, como ustedes, no hay una lista de vocabulario antes, no, el vocabulario está integrado y los chicos, cuando uno hace esta tarea, te preguntan, ¿qué significa sencillo? Y tú les puedes decir, bueno, sencillo es que no es muy complejo, que es fácil de usar, o les dices en inglés si tú quieres, ¿no? Esto depende del instructor, como es una decisión del momento, ¿verdad? Pero pueden ustedes ver, ¿no? Se me puede poner el chat, en una escala de 1 al 5, ¿qué relevancia tiene esa tarea facilitadora o posibilitadora con la tarea final? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué tanto ayuda? ¿Creen que ayuda? ¿Creen que no ayuda? ¿No tiene nada que ver? ¿Es irrelevante? ¿Qué creen? Pongan en el chat, desde del 1 al 5. 5 es que sí, que tiene relevancia y que ayuda. Es una tarea útil para ayudar al estudiante con la tarea final. 5, dice Sara. Ok, 5. Sí, 4 o 5 probablemente, ¿no? Empezamos ya con a que el estudiante pueda ver cómo se describen los objetos, ¿verdad? Y tiene un objetivo comunicativo final, ¿verdad? Ok, la siguiente tarea, ¿cuál es? 4 o 5 dice. Ok, esta tarea es con respecto a los vestidos, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo final? Está en 8.22, nuestras opiniones. ¿Estás de acuerdo con las opiniones del audio? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que al final los estudiantes nos van a decir si están de acuerdo o no. Como es de ropa, uno puede expandir un poco y decir, bueno, después también tenemos que ver qué tanto habla de la personalidad, nuestra ropa, ¿no? Qué tipo de trajes nos gustan más, cuáles son, qué valoramos más en un traje, en una prenda de vestir, etc. Hay varias posibilidades, pero ya está el objetivo final. Y es una actividad que tienen que escuchar, ¿verdad? Y lo que quieren hacer es escuchar y saber. Primero escuchas y tienes que identificar de qué se trata, ¿verdad? Y qué te parece. Aquí dice, no me convence, no está mal, etcétera, ¿verdad? Y después tenemos que saber qué recursos comunicativos o qué recursos usamos para intensificar las cosas. Súper útil, ¿verdad? Es elegantísimo, etcétera. Y esto, ¿no? Nos va a ser útil para poder describir el objeto, porque queremos usar los intensificadores, porque queremos que nuestro objeto sea el ganador, ¿verdad?
el que tenga, el que sea súper útil, el que sea baratísimo, el que sea, no, etcétera, ¿no? Tenemos que usar para que los chicos puedan ponerle a su objeto unas características que sean inigualables. Ok, es otra tarea posibilitadora. La siguiente, ¿cuál es? Esa tarea es un poco más enfocada, más enfocada en la forma, y no me encanta, pero se las puse para que vean cómo es. Es buena porque otra vez tenemos aquí ejemplos, ¿verdad? De formas, de usos que la gente, esos lingüísticos que la gente usa para poder describir objetos, y es algo un poco más complejo, porque son cláusulas relativas, ¿verdad? Sin embargo, se usa. Romy, la voz masculina, lo usó un tanto torpe, ¿verdad? Pero lo usó, es una cosa con la cual donde pones la cabeza o algo así, ¿no? Entonces, está aquí. Me encanta que esta actividad funciona porque los chicos tienen que procesar la oración. Y procesar significa asignar significado y decir de qué se trata, ¿verdad? Y después aquí hay un paso que es un poco más de reflexión de la lengua, ¿verdad? Hay una actividad intermedia, ¿no? Que es un poco más de no sé, de poder quizás desgajar como ese tipo de oraciones, pero al final de cuentas, lo que a mí más me importa es que sea la comunicación, el objetivo comunicativo, que es, en parejas, describan un objeto sin decir de qué se trata, después lean su descripción al resto de la clase y la clase deberá adivinar de qué se trata. Yo hice esta actividad, esta tarea en mi clase el miércoles, maravillosa. Los chicos, obviamente, no pudieron decir las cláusulas relativas perfectamente bien, no me importaba, realmente sabía que no iban a poder, pero había unas personas en mi clase que ya van un poco más avanzadas, que lo intentaron y decían, bueno, es un objeto, nunca, lo que decían, por ejemplo, es un lugar al cual comes, por ejemplo, o algo así. Entonces, era la proposición A, fue la que más se usó. Interesante. Yo lo que quería es que se hiciera el objetivo final, comunicación final, que era adivinar un objeto, y pusimos una lista de objetos y decimos que, bueno, la gran mayoría de la gente lo que escogió fueron lugares, no objetos, restaurantes, hoteles, no casas, parques, etc. No sé por qué, pero fue interesante. Ok, la siguiente, ¿cuál es? Bueno, aquí en esa actividad, empecé desde el final. Esta actividad dice, lo que queremos hacer al final, el objetivo final de la actividad de esta tarea es compartir experiencias, y dice, ¿tienes algún gadget que te parezca poco útil y que casi nunca uses? O alguno muy útil, ¿no? Siempre tenemos cosas que compramos, gadgets que son súper inútiles, que nada más compramos porque eran una novedad y que no usamos nunca, o algo que siempre usamos, porque nos parece que es súper útil en la cocina o en algún lugar, ¿verdad? Entonces, esto es el objetivo comunicativo de mi clase, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a dar esa tarea facilitadora ese día de clase, este es el objetivo al que quiero llegar. No estoy buscando ninguna forma gramatical ni nada. Simplemente quiero saber que el estudiante nos diga si hay un gadget o no que usa. ¿Cómo le hacemos? Bueno, vamos a ver qué pasos hay que hacer para que los chicos puedan hacer esto. Ok, la siguiente, por favor. Entonces, gadget para regalar. Empezamos. Primero, vamos a valorar descripciones. Lee las descripciones de estos gadgets para regalar. ¿Te parecen útiles? ¿Tienes alguno? ¿Hay alguno que no comprarías nunca? ¿Por qué? Entonces, estamos leyendo otra vez, bendito input, ¿verdad? Estamos leyendo y aquí están los recursos lingüísticos. Sirve para fácil de usar, adaptarse, que los chicos van a estar leyendo para poder decir si les parecen útiles o si no les parecen útiles y si compraría uno o no. La siguiente, por favor. Más input. Impresora de bolsillo. Se usa para, compatible con, ¿verdad? Va muy bien, ¿verdad? Envía, cabe en el bolsillo, no se estropea, ocupa muy poco espacio. Te das cuenta, yo me doy cuenta por esto, ¿verdad? Que sí, yo tengo que decir que los autores de esos materiales hicieron su tarea. No se ve forzado.
son realmente recursos auténticos que mis sobrinos usan cuando van a escribir objetos. Ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, es la tarea la que va a decir qué recursos lingüísticos vamos a usar, ¿verdad? Porque así es en la vida real, ¿no? Y los chicos te van a preguntar qué significa ocupa muy poco espacio o no, porque como está en contexto, ya lo van a empezar a aprender de forma implícita, ¿verdad? Ya se sabe, y lo hemos dicho tantas veces. Y luego al final, Sara, te pido, ahora sí, vamos a ver, compartimos esos gadgets. Entonces, ahora sí vamos a decir qué te parecen, y aquí hay un ejemplo que dice, yo tengo un reloj que mide los pasos, pero la batería no funciona bien, no lo uso casi nunca, no lo uso, lo usamos, ese lo uso, uf, mis sobrinos lo dijeron bastante, ¿verdad? Lo uso. Y ya los chicos lo van a usar todo el tiempo, lo van a usar, lo uso todo el tiempo, ¿verdad? Ok, poco a poco estamos construyendo esos recursos lingüísticos que les van a ayudar a los estudiantes a hacer la tarea final. Otra tarea facilitadora que hago es esta, que tiene un pequeño problema, en mi opinión. Dice, más input, es que me encanta porque hay tanto input que dice, es de cerámica. Entonces, hay que escuchar, vas a escuchar las conversaciones en las que se hablan de estos objetos y sabes a cuál de estos se refieren. En cada caso hay que marcarlos. Entonces, una tarea típica de comprensión, escucha las conversaciones. Las conversaciones son como estas, ¿verdad? Qué original, ¿no? Me encanta, me parece súper bonito. Aquí otra vez estamos reciclando, ¿verdad? Información. Sí, la verdad es que tengo un montón y los uso para 1000 cosas. Aquí como macetero para poner plantas, pero también los uso como vasos, como bote de lápices. En el baño tengo un también. Los uso como jabonera. ¡Qué maravilla! Lo encuentro sencillo y muy útil. Lo encuentro sencillo y muy útil. Es algo que mis estudiantes, yo espero que usen más o menos similar para cuando vayan a evaluar el objeto de su compañero, ¿verdad? ¿Por qué lo seleccionaste? Bueno, porque me parece muy sencillo, muy útil. Ok, muy bien. Sin embargo, la segunda parte dice, ¿para qué lo usa? Escucha de nuevo las conversaciones y anota en tu cuaderno para qué usan los objetos 8.5 y si los valoran positivamente o negativamente. Ok, muy bien, lo hacemos. Y luego dice, subraya en la transcripción de las conversaciones las expresiones usadas para valorar positivamente o negativamente las expresiones, ¿verdad? Como por ejemplo, qué original, ¿no? O qué maravilla, ¿no? Expresiones. ¿Cuáles? Y ahí termina la actividad, esa tarea. ¿Cuál creen que sea este pequeño problema que yo tengo con esta actividad? Pueden poner en el chat. Ahí termina. ¿Qué creen? ¿Qué falta? ¿Falta algo? ¿No? ¿Hay algún chat? No veo, no sé si puedo ver. ¿Hay algún chat ahí? No sé si se puede ver o no. Creo que sí, ok. ¿No ven algo que falta? ¿Todo está bien? ¿Está completa? Exactamente, dice Sara. Falta un último paso de un fin comunicativo. ¿Para qué estoy haciendo esto? Exactamente. ¿Para qué estoy escuchando las conversaciones y para qué estoy marcando los superlativos? ¿A dónde quiero llegar? ¿Verdad? ¿A dónde quiero llegar? Es una actividad que me gusta, es un excelente paso porque tiene un input. El input es súper auténtico porque los chicos promueve que hagamos las conexiones de forma y significado que necesitan para aprender las formas que son necesarias para esto, perfecto, pero ¿a qué nos va a llevar? ¿Para qué hacemos esto? Entonces, lo que yo hice en la clase cuando di este ejercicio no es un ejercicio en realidad, pero cuando di esta actividad, que es una actividad realmente, no una tarea per se, porque no hay un objetivo final, que bueno, quizás algunas personas piensen que es una tarea, al fin y al cabo, porque está ayudando a la tarea final. Pero bueno, yo para hacerlo un poco más comunicativo en el sentido de tener un propósito, ¿verdad? Lo que hice fue que les di a cada quien un objeto, ¿no? Las personas tenían que verlo y tenían que comentárselo a su compañero, como lo comentaron en la conversación. Y yo les di uno y cada quien tenía que escuchar dos, ¿verdad? Y seleccionar el objeto que les parecía el más original, ¿no? O el más feo o el más bonito, depende del objeto. Entonces, a eso llegamos y llegamos a una conclusión de que a la gran mayoría de la gente uno de los objetos les pareció
muy original. Bueno, ok, perfecto. Ya conocimos algo de nuestros gustos. Ok, la siguiente es esta. Puedes usarlo en la cocina. Esa es una actividad de Information Gap también. Y lo que aquí es que pienses en un objeto especial en tu vida, no cualquier objeto, un objeto especial en tu vida, lo pienses e intenta responder mentalmente las preguntas. Es fácil de usar, dura mucho tiempo, se arruga, es caro, etc. Y alguien, tu compañero, te va a preguntar, te va a hacer preguntas y va a adivinar, va a tratar de adivinar este objeto que es tan especial en tu vida, ¿no? Entonces es una Information Gap Activity ahí. Y el objetivo es que adivinar, ¿verdad? Que a ver cuántos objetos adivinaste, por ejemplo, si fuiste de un compañero a otro, por ejemplo, ¿no? O qué objetos son importantes en nuestra vida y hacemos una lista y nos vamos a dar cuenta que hay gente que tiene piedras, que hay gente que tiene un llavero, una pata de conejo, etcétera, ¿no? Y aprendemos más de nuestros compañeros. Ok. Y el último, creo que es el último, Sí, es Claudia, esta. te doy aviso de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, que estamos a las 6:11, entonces no sé Ok, si... perfecto. Ok, termino en 4 minutos. Entonces, ese es el último, es la última tarea facilitadora antes de la tarea final y como se pueden dar cuenta, este es una tarea que se parece bastante a la tarea final. En esta tarea lo que hay que hacer es, tenemos que pensar en un objeto tradicional característico de nuestro país y escribir cómo explicarían a una persona extranjera para qué sirve. Y aquí está el modelo, ¿verdad? Maravilloso, muy parecido a que lo que mis sobrinos dijeron, ¿verdad? Y la complejidad existe en que tienen que hacer ahora, pensar en un objeto renovado y tienen que crear un objeto moderno a partir de este objeto tradicional, dibujarlo y presentarlo a la clase. Entonces ya la complejidad es mayor. Y la última parte ya es la tarea final. Ok, entonces, no, esas tareas que les acabo de presentar son tareas que son más que nada intercambio de opiniones, ¿no? O Information Gap en el sentido de que había que adivinar, por ejemplo. Pero hay otras tareas que se pueden usar en el salón, ¿no? Y que facilitan, que posibilitan la tarea final, como problem solving, como intercambio, como decision making tasks, ¿no? O como role plays, que a mí no me gustan mucho los role plays, pero en TBLT se usan bastante para poder hacer esa recreación de lo que hay que hacer fuera del salón de clase. Ok, muy bien. La siguiente, entonces, vamos a ver el temario. ¿Cómo se hace el temario? Entonces, ¿cómo se ve mi sílabo, ¿no? Con uno que tiene objetos comunicativos. Esto es, vamos a ver. Entonces, primero empezamos con, imaginen, ¿no? Y así es mi sílabo ahorita, viernes 10 de marzo. En mi sílabo no lo tengo así tan específico, lo tengo como comprender, como reflexionar. Tenemos varias partes que tiene el libro, pero para que sea más explicativo, lo voy a hacer así. El viernes 10 del 10 de marzo hicimos la tarea facilitadora 1, diseño útil, y el objetivo de esa lección fue identificar el objeto que nos parece más útil o revolucionario, ¿se acuerdan? Después, a la siguiente clase, fue la tarea facilitada número 2 y hicimos el de describir un objeto interesante, original o peculiar y seleccionar el favorito, ¿no? Que fue la tarea que no tenía un objetivo final. A la siguiente clase hicimos adivinar el objeto al cual nos referimos, que es. Luego hicimos los vestidos súper elegantes, ¿verdad? Expresar opiniones sobre prendas de vestir y saber qué es de la personalidad. Después hablamos de los gadgets y el objetivo de esa clase, de esa lección, fue intercambiar opiniones sobre nuestros gadgets y qué tan útiles son. Luego, al siguiente día, hubo aquí es el spring break, pero al siguiente día puedes usarlo en la cocina y el objetivo de esa clase fue adivinar la naturaleza de un objeto con particular importancia en nuestra vida. Después, una nueva vida para un objeto tradicional de abanico. Y al último, hacemos la tarea final. Y la tarea final es lo que yo espero que los chicos puedan hacer después de estas tareas facilitadoras. Este dibujo que está aquí tan padre, tan bonito, es un dibujo que hizo una de mis estudiantes cuando di esa tarea final. Ella diseñó esos audífonos, aquí hay un reloj, no sé si pueden ver, y era para resolver el problema de una persona que no podía despertarse en la mañana porque tiene un sueño muy pesado. Y lo describió muy bien. Ok, muy bien. Entonces, esto es lo que yo quería presentarles hoy
Y la conclusión a la que puedo llegar brevemente, me gustaría saber las suyas, si se puede, y si no, quisiera también ver tus preguntas, por supuesto, es que no es una cosa del otro mundo tener un objetivo, tener un temario realmente con objetivos comunicativos. No es una cosa de Marte, ni una cosa que sea imposible de implementar en nuestras clases. Dejemos a un lado eso de tener unos objetivos gramaticales y una agenda gramatical, y realmente veamos, espero que con esto les dé una idea de que sí es posible tener un temario que ayude a los estudiantes a usar la lengua para poder completar algo que les sea útil o interesante para ellos o valioso para ellos. Es posible, y simplemente hay que tener los materiales, hay que tener el conocimiento para poder hacerlo y arriesgarse y hacerlo. Y verán que es absolutamente maravilloso. Les puse aquí una lista de las lecturas sugeridas que yo recomiendo muchísimo que lean para poder entender mejor este tema. Y también les puse aquí en la siguiente diapositiva las referencias que tengo en esta presentación. Gracias, Claudia. Tenemos muchas preguntas, bastantes, hay algunas en el chat y algunos en el Q&A. Entonces yo creo que vamos a ir con la primera pregunta que nos llegó, que fue de Clara Burgo. Y ella nos preguntó cómo podemos hacer para que la enseñanza explícita de la gramática desaparezca del currículum de una clase comunicativa. Yo sé que eso es una pregunta muy grande, pero es muy grande, sí. Bueno, yo lo que digo es que, bueno, la forma como se hace en un enfoque por tareas es que la gramática no se enseña, sino que, bueno, no se enseña en el sentido de que en el tradicional. Es más bien un enfoque o un acercamiento más reactivo que proactivo. Entonces, los chicos van a tener preguntas, obviamente, ¿verdad? Al hacer la tarea surgen preguntas de tipo lingüístico. Y es ahí donde el profesor puede explicar, ¿no? Brevemente, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que queremos es que la tarea se complete, pero es más bien reactivo. O sea, el enfoque en la forma es más bien reactivo que proactivo, ¿no? Gracias, Claudia. Otra pregunta. Mi pregunta es acerca del ejemplo de la actividad final, diseñar un póster. ¿Cómo animas a los estudiantes que no quieren hacer este tipo de tarea creativa? ¿Cómo evitas que se convierta en una tarea de diseño en lugar de una de comunicación? Bueno, porque hay un criterio de evaluación, ¿no? No sé, por lo menos en mi población de estudiantes, los estudiantes quieren mucho sacar una buena calificación, son muy grade oriented, como dicen, ¿no? Entonces, ellos quieren hacer una tarea bien hecha. Entonces me piden, bueno, ¿qué tengo que hacer para sacarlo bien? Entonces, bueno, tienes que diseñar el objeto y tienes que hacer esto. Y ellos ven el objetivo, ellos ven el criterio, lo entienden y hacen todo lo posible para hacerlo. No veo, ahora, claro que si todos tenemos un talento diferente, ¿verdad? Alguien que va a tener un dibujo maravilloso, otro que va a tener un dibujo que no sea tan maravilloso, pero el dibujo es suficientemente representativo de lo que queremos hacer. Sí, cualquier persona, en mi opinión, que tiene un nivel universitario, un niño, probablemente pueda hacer un dibujo tal cual, ¿no? Eso no creo que sea un problema muy grave, no ha sido para mí, por lo menos. Bien, tenemos una pregunta, otra. ¿Qué haces para evitar que los estudiantes usen traductores por la desesperación de hacer correctamente la tarea? Existe la necesidad de hablar bien y escribir bien, entre comillas, y eso los lleva a copiar del Internet. Bueno, eso es, bueno, hay varios factores aquí, ¿verdad? En realidad no está claro, ¿verdad? Yo sé que el criterio de Exceed Expectations de los recursos lingüísticos tiene algo así, pero el criterio dice a few inaccuracies, ¿no? Todavía cuando tú haces Exceed Expectations, tú todavía tienes una expectativa de que no va a ser perfecto, ¿verdad? Eso tienes que dejarlo claro, ¿verdad? Y en el salón de clases se habla, o sea, no sé si se habla, pero se practica eso, ¿no? Si realmente lo que queremos es llegar al objetivo de la lección,
si llegamos como llegamos, ¿verdad? Con la lengua que tengamos. Entonces, no es, los estudiantes, por lo menos en mi experiencia, aprenden rápidamente que lo importante es comunicarse, no no tener una gramática perfecta. Ni siquiera hablamos a veces de gramática, ni siquiera tocamos el tema, ¿verdad? Entonces, mientras puedas comunicarte, eso es lo principal. Entonces, eso es probablemente dar ese mensaje desde un principio, y lo aprenden rápido, ¿eh? Eso ayuda bastante. Bien, perfecto. Vamos pasando de las preguntas porque hay bastante y ya no estamos cortos de tiempo. Entonces, tenemos 2 preguntas sobre las rúbricas y las calificaciones de estas tareas finales. Una pregunta de Orara es ¿cómo calificar un plan pass-fail con puntos? Bueno, eso es la primera parte y luego te doy la segunda parte. Ok, bueno, la rúbrica tiene, no sé si te fijaste, y te digo que no es perfecta, ¿verdad? Y puedes hacer una rúbrica, hay muchas formas de hacer una rúbrica, pero la mía tiene porcentajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el criterio de respect the intention es 20%, ¿verdad? Y luego tienes los gradientes, ¿no? De qué tanto lo logró hacer. Es fácil calificar con esa rúbrica. La rúbrica, tú ves al estudiante que haga su presentación y tú comparas ese performance, ese desempeño con la rúbrica, ¿verdad? Y así calificas, ¿no? Y estamos todos de acuerdo porque ya hemos dicho que así va a ser el criterio de evaluación. Entonces, generalmente los chicos lo hacen generalmente bien porque porque generalmente están bien preparados, ¿verdad? Y porque no estoy realmente muy enfocada en la precisión lingüística. Mientras se pueda lograr el objetivo, está bien. Luego, ¿qué más haré? Y luego la segunda parte tiene que ver con de qué tamaño, como de especificidad va a ser la rúbrica. En plan, en las rúbricas se considera necesario dar ejemplos específicos sobre lo que se está evaluando. Es decir, en el criterio de lingüística de los recursos ya se tiene formulado el criterio. ¿Solo se marca ese criterio o se dan ejemplos específicos para que el estudiante identifique? Bueno, sí, excelente pregunta, excelente pregunta. Yo creo que como tú quieras, realmente. Yo en la parte de Exceed Expectations pongo ejemplos de lo que me gustaría ver en un mundo ideal, ¿verdad? Porque el estudiante que realmente está muy enfocado en hacerlo, lo quiero hacer muy, muy bien, qué es el recurso que yo necesito para realmente poder describir un objeto claramente. ¿Qué puedo hacer? Ya lo hemos visto mucho en clase, obviamente. Entonces, ellos quieren tener esos ejemplitos para sentirse más seguros, ¿verdad? Pero, entonces yo los pongo. Pero todo depende de lo que tú quieras. A lo mejor, si no ponerlos y dejarlos, como yo lo tengo en mi rúbrica en la parte de Meets Expectations Strong, lo dejo, usa lo que tú quieras usar. Usa lo que tú puedas usar. Usa lo que tus recursos te permitan usar. Mientras logres hacer la tarea final. Perfecto. Una pregunta de Elsa es ¿qué podemos hacer si nuestros estudiantes tienen que tomar el National Spanish Exam y ellos tienen una lista de vocabulario muy larga que tienen que saber para ese examen? Bueno, pues probablemente lo que tú puedes hacer, lo que yo haría, es una pregunta muy buena, y esos exámenes puede ser una pesadilla. Lo que yo haría es, aparte de esa lista de vocabulario, podemos decir, bueno, quizás a partir de este examen, este National Exam, podemos sacar tareas finales que podrían ayudar al estudiante a hacer ese examen, ese National Exam, ¿verdad? Entonces, a mí no me gusta nada, ¿no? Empezar con un vocabulario y sacar, a ver qué fantasía de actividades hacemos para poder hacer este vocabulario, pero sí hay probablemente trends, probablemente hay patrones, ¿verdad? Cosas que a lo mejor los estudiantes pueden usar y que pueden aprender a través de hacer tareas bien de la vida real, ¿verdad? Entonces, probablemente ese examen podría ser uno de los recursos en tu Needs Analysis que tomarías en cuenta para poder hacer tu temario de tareas, ¿verdad? Eso podría ser una respuesta, una opción. Bien, yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más, así que gracias a todos por estar con nosotros justo
hasta el final aquí de la hora y media del tiempo. Es difícil elegir porque hay muchas preguntas súper buenas, pero yo creo que voy a hacer esta de cultura. ¿Qué piensas de introducir objetos de otras culturas que resultan desconocidos e interesantes para incluir el elemento cultural? Por ejemplo, yo creo en Maravilloso. esta tarea específica. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Realmente, y lo digo así, los materiales, cuando un material está bien hecho, ¿verdad? Un libro, un texto, un material que hacemos, debe ser un material flexible para nosotros. Es decir, los materiales deben ser creados para ser flexibles y que se acaparen a nuestras necesidades. Entonces, yo creo que los materiales que yo uso, que es Aula en Acción 2 y Aula en Acción 1, se acoplan muy bien para poder hacer ese tipo de modificaciones que cumplan con cosas que nosotros estamos interesados, o los chicos, ¿verdad? O, no sé, o cosas importantes, ¿no? En nuestros objetivos. Entonces, sí, por supuesto. Excelente. Bueno, ¿hacemos una pregunta más o no? Tenemos 4 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que 4 minutos. Entonces, otra pregunta más. Qué bien. Entonces, yo vi una pregunta de Rob. Si les damos totalmente libertad al estudiante para que se use los recursos lingüísticos que quiera, no habría el peligro de que el estudiante siempre use solo los recursos que ya sabe. ¿Cómo hacemos para que el estudiante use las estructuras nuevas? Claro, exactamente. Y cuando se hace en un curso avanzado, o más o menos avanzado como el mío 104, claro que la tarea puede hacerse, ¿verdad? Con pocos recursos muchas veces, ¿verdad? Tendría que ser una tarea muy, muy bien estructurada y que realmente se necesite cierto tipo de, por ejemplo, la tarea de la ficha médica, probablemente un recurso, una cosa que sí tienes que usar es hablar al paciente de usted, probablemente, ¿verdad? Eso sí tiene que ser a fuerza, ¿verdad? Es un criterio como el azúcar del pastel, ¿verdad? Un criterio esencial, probablemente, ¿verdad? Depende del contexto. Pero bueno, pues es un riesgo que se corre. Es una pregunta, Rob, que en TVLT tenemos, ¿verdad? ¿Cómo hacer para empujar al estudiante a que use recursos más sofisticados, que vaya enriqueciendo su lengua? Entonces, pues no sé muy bien la respuesta, ¿verdad? No, para serte sincera, pero lo que sí es que en mi contexto lo que ha funcionado más o menos, y tú me puedes decir porque tú también enseñas ahí, es poner en el criterio de evaluación lo que más o menos queremos que sería ideal si lo hicieran, ¿verdad? Y poder poner en la rúbrica, poder marcar la rúbrica si no se hizo así, ¿no? Pero claro, estamos un poco violando el principio de TVLT, que es, bueno, los estudiantes usan sus propios recursos, mientras la tarea se hace, ¿verdad? Pero claro, está en nuestro interés que el estudiante avance en su conocimiento lingüístico. Pues bien. Bueno, yo creo que vamos a acabar ahí. Entonces, muchas gracias, Claudia. Gracias. Por la presentación. Quiero recordar a todos los que están aquí que vamos a mandar el vídeo de la grabación también con las diapositivas en unos días después. Si necesitan un certificado, hay un enlace en algún lugar en el chat para rellenar. Y la última cosa que voy a decir es un aviso de nuestro webinario que viene. Se llama Veo, el uso de recursos visuales en el aprendizaje de lengua, y va a estar con Natalia Valencia, que es profesora de español en Loyola University en Chicago, y vamos a poner en el chat el enlace para apuntarte para asistir. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Sí. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.